El legado de César el Hombroso. El criminal nace con diferencias del sujeto normal. Es diferente a los seres humanos normales por causas genético-hereditarias. Trabajo elaborado por Luisa Melina Molano Secha y Luisa María Bolaños Gómez, Facultad de Derecho, Fundación Universitaria de Popayán. A continuación, mediante un esquema mental, desarrollaremos el tema correspondiente. César el Hombroso, criminólogo y antropólogo italiano, nacido en Verona el 6 de noviembre de 1835 y fallecido en 1927, quien propuso una teoría de la causalidad criminal, según la cual los criminales presentan unas características físicas identificables. Igualmente, escribió El hombre delincuente en 1876, obra que se considera como el nacimiento de la criminología, entre otros libros como La mujer delincuente. César el Hombroso basó su teoría en lo siguiente. Lombroso centró sus estudios en una prisión, sobre la confrontación de grupos criminales y no criminales, concluyendo que las personas que padezcan mayores aberraciones pueden llegar a cometer delitos graves. Tal investigación derivada de ciencias naturales. Por otro lado, señaló que quien reúne las características somáticas del delincuente está predispuesto a delinquir, no predestinado a la conducta criminal. Siendo Lombroso un positivista, se centra en el actor como el criminal y no como tal en el acto que es el crimen, pues se vislumbra dos vertientes, quienes tienen inclinaciones criminales y aquellos que no las tienen. Al respecto, estas dos vertientes se diferencian en cuanto a las condiciones biológico-antropológicas que determinan el comportamiento individual. Las características mentales de los individuos dependen de causas fisiológicas o al menos que se observaban fisonomías diferentes a la normal. Esta noción se derivó del pensamiento de Lombroso, cuando estudió el cráneo de Villela, a quien conoció en la prisión por su labor como médico, donde le realizó la necropsia a Villela. De ello encontró que éste tenía deformidades craneanas, que Lombroso denominó foseta occipital media. En el cráneo de Villela se presentaba una fosa muy lisa, como nunca más vería el Lombroso semejante a la de los hombres primitivos. Luego hace un análisis del cráneo de Villela y lo complementó con un estudio de Bersini, un multiasesino de mujeres que estrangulaba y despedazaba, bebiéndose su sangre. De ambos estudios postuló la hipótesis de que el hombre delincuente es atávico. El hombre delincuente es un hombre que se ha quedado en un estadio primitivo, ha evolucionado por herencia regresiva, aclarando que la palabra atávico se refiere a los rasgos biológicos que se heredan de generaciones anteriores. Lombroso nunca sostuvo que todos los criminales fueran natos, sino que el verdadero criminal es nato. El delincuente nato es lo que hoy llamaríamos un psicópata. Lombroso, para obtener el tipo criminal nato, se basa en método de investigación como la técnica de fotografías compuestas o gaetanianas, consistente en la superposición de clichés de miembros de una misma familia, desde un mismo ángulo y a la misma distancia, para que el tamaño no varíe, y superponer después unos sobre otros clichés. Así se obtiene una positiva que contendría los caracteres comunes, ya que al superponerse los clichés se acentúan los caracteres comunes y los rasgos individuales se desvanecen. Lo que se obtiene es el tipo medio, cuyos signos particulares externos son una serie de estigmas deformantes que evidencian que el criminal es una manifestación de la supervivencia de factores atávicos, que lo equiparan al salvaje primitivo dentro de una sociedad evolucionada. A continuación, desarrollamos la clasificación de los delincuentes según Lombroso, destacando las características principales de cada una. Lombroso ofrece un sistema de pensamiento científico que enfatiza la responsabilidad criminal en algo totalmente ajeno a los ámbitos político y social y a la ineptitud de la burguesía como clase históricamente avanzada. Propicia un cambio radical en el enfoque ideológico y político del problema delictivo. Se hace uso de la ciencia. El objetivo de Lombroso no es una organización distinta de la sociedad, sino la eliminación de la conducta antisocial. Lombroso, al investigar, concluye que el criminal nato es similar al loco moral, con fondo epiléptico, es un ser atávico de tipo biológico y anatomía especial.
Compara muchas de estas actitudes comunes al tipo del delincuente nato con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es supersticioso, le gustan los amuletos, prefiere los colores primarios, entre otros. La idea del criminal nato fue criticada por establecer un determinismo que priva de toda libertad al hombre, incluso de su libertad de decisión. Pero como ya se dijo, Lombroso postulaba una predisposición que podía ser atemperada o exaltada por factores exógenos. Segundo, delincuente loco moral. Se dice por varios autores que es inteligente, ya que todos sus delitos puede justificarlos. Son personas bastante excitables, crueles e indisciplinados. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal y en general no tiene diferenciación con los cráneos normales. Tanto el nato como el moral datan de la infancia o de la pubertad. Tercero, delincuente epiléptico. Se evidencia por su doble personalidad para escribir palabras o frases especiales. Tienen tendencia al suicidio y usan tatuajes. En estos sujetos, la epilepsia se puede desarrollar de dos formas, como epilepsia real o epilepsia larvada. La epilepsia real es aquella en la que hay ataques, el sujeto cae al suelo, echa espuma por la boca, tiene 3 movimientos desordenados y convulsivos y llega a morderse la lengua. La epilepsia larvada es aquella en la que se presentan los mismos sucesos aunque sin ataque. Estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Cuarto, delincuente loco paxo. Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos de mentes, sin capacidad de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es aquel sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en prisión. Lombroso toma en consideración, como en casos especiales, 3 tipos de delincuentes locos: el delincuente alcohólico, el histérico y el matoide. Delincuente alcohólico. Tiende al cinismo humorístico y a fuertes tendencias de robo, aunque después de esto llegan a un profundo sueño y quizás hasta la amnesia, que si es peor aún puede realizar un suicidio. Lombroso estudia varias formas de alcoholismo, como el hereditario, el complicado con otras enfermedades, el crónico, etc. Delincuente histérico. Su carácter es muy cambiante, lo que los hace coléricos, feroces, fáciles a simpatías y antipatías súbitas y irracionales. Es vengativo, escandalosamente, y hace denuncias y falsos testimonios. Delincuente matoide. La palabra matoide proviene de mato, que significa loco, y la palabra matoide quizás quiera decir textualmente locoide. Vendría siendo el sujeto que no está loco, pero casi. Psicológicamente se caracterizan por una convicción exagerada por sus propios méritos y hay bastante vanidad. Quinto, delincuentes pasionales. Los delincuentes pasionales tienden al suicidio o a la tentativa de éste inmediatamente después del delito. En la confesión, al contrario de los delincuentes comunes, no ocultan el propio delito, sino que lo confiesan a la autoridad judicial para calmar el dolor y el remordimiento. El delincuente pasional siempre es inmediato, y la pasión que los mueve es una pasión noble, distinguiéndose de las bajas pasiones que impulsan a los delincuentes comunes. Sexto, delincuente ocasional. Lombroso distingue a estos delincuentes en 3: delincuente pseudocriminal, criminaloides y habituales. Delincuentes pseudocriminales. Están constituidos en los siguientes subgrupos. Los autores son los autores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad y que no causan ningún daño social, pero que son considerables ante la ley, y entran lo que aun así que no parezcan para nosotros delitos, lo son. Algunos se cometen por necesidad o dura necesidad. Son los culpables de hurto, de incendio, heridas, duelos en determinadas circunstancias extraordinarias, como la defensa del honor, de la persona, de la subsistencia familiar, entre otros. Criminaloides. Entra la imitación, la cárcel como está ahora es la ocasión para asociarse al crimen,
Finalmente están los que son apresados por engranajes de la ley. Delincuentes habituales. Son aquellos que no son adecuados primariamente de los parientes ni de la escuela. A estos sujetos la educación les llega desde temprano a la adecuación del delito. Son criminales que pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto porque no llegan a cometer delitos. Muchas gracias.